El reino de los últimos días, el cumplimiento actual de la antigua profecía. Discurso del Elder Orson Pratt, pronunciado en el Nuevo Tabernáculo, Salt Lake City, el 7 de abril de 1872. Cuando observo esta vasta congregación, reunida tanto en el cuerpo principal de esta casa como en la galería, parece imposible que todos puedan escuchar, y para dar a todos la oportunidad de hacerlo, será necesario prestar la más cercana atención y cesar el arrastrar de pies y los susurros. Supongo que debe haber congregadas aquí unas 12,000 personas, y hay muy pocas voces o pulmones que puedan alcanzar a tal multitud y edificarles e instruirles. Sé por experiencia previa al hablar desde este púlpito, que se requiere un gran esfuerzo de los pulmones y del cuerpo para hablar de manera que se les entienda, y este gran esfuerzo del sistema físico está calculado, para en poco tiempo, cansar también la mente, por lo que puede que no sea capaz de dirigirme a ustedes por mucho tiempo. Han pasado ahora 42 años desde la organización de la Iglesia de Jesucristo en la tierra. Hace 42 años, el 6 de abril, el profeta José Smith fue mandado por el Señor Todopoderoso a organizar el reino de Dios en la tierra por última vez, para establecer y formar el núcleo de un gobierno que nunca sería destruido de la tierra, o, en otras palabras, que permanecería para siempre. Fundar gobiernos, de cualquier naturaleza que sean, puede considerarse honorable en la estimación de algunos, pero no hay un honor especial ligado a un hombre que es llamado por el Todopoderoso para fundar un gobierno en la tierra, porque es el Señor quien obra por medio de él como instrumento, usándolo para ese propósito. Eso, por supuesto, es honorable. Quizás nunca ha habido una obra lograda entre los hombres de tan gran e importante naturaleza como la de la fundación de un reino que nunca será destruido. Han transcurrido unos 6,000 años desde que el gobierno establecido por los patriarcas o por el primer hombre fue comenzado aquí en la tierra. Desde entonces hasta el presente, vastas cantidades y descripciones de gobiernos, algunos patriarcales en su naturaleza, otros tomando la forma de reinos, otros de imperios y así sucesivamente, han sido organizados aquí en la tierra. Durante ese largo intervalo de tiempo, siempre que un hombre ha fundado un gobierno, ha sido grandemente honrado, no solo por la generación en la que vivió y en la que formó el gobierno, sino que generalmente ha sido honrado por generaciones posteriores. Pero casi todos los gobiernos que se han establecido han sido derribados, han sido solo temporales en su naturaleza, existiendo tal vez por unos pocos siglos, y luego siendo derrocados. No es mi intención esta tarde examinar la naturaleza y formas de estos varios gobiernos humanos, sino expresar en pocas palabras que ahora hay organizado en la tierra un gobierno que nunca será quebrantado como lo han sido los gobiernos anteriores. Este permanecerá para siempre. Comenzó muy pequeño, solo 6 miembros fueron organizados en este gobierno el martes 6 de abril de 1830, eso es según la era vulgar, según la era verdadera fue 2 o 3 años más. La era cristiana, que ahora está en uso común entre la familia humana, se llama la era vulgar, porque es incorrecta. Se reconoce por los hombres más eruditos del presente que Jesús nació 2 o 3 años antes del periodo que ahora se llama comúnmente la era vulgar cristiana. También es reconocido por la mayor parte de los hombres eruditos del presente, que han examinado cuidadosamente el tema, que Jesús fue crucificado el 6 de abril, y según la verdadera era cristiana fue exactamente 1800 años desde el día de su crucifixión hasta el día en que esta iglesia fue organizada. ¿Por qué el Señor eligió este periodo en particular, el aniversario del día de su crucifixión, para organizar su reino en la tierra? No lo sé. Sé que Él tiene un tiempo determinado en su propia mente para cumplir sus grandes propósitos, pero ¿por qué decidió en su propia mente que debían pasar exactamente 1800 años, desde el día de la crucifixión hasta el día de la organización de su iglesia? No lo sabemos. Basta decir que ese es el intervalo que transcurrió. El Libro de Mormón da el intervalo exacto desde el día de su nacimiento hasta el día de la crucifixión, y al poner juntos estos dos periodos podemos determinar la verdadera era cristiana. Sin embargo, hay una gran disputa entre los cronologistas en cuanto a este asunto,
Muchos de ellos dicen que Jesús nació un año antes de la era vulgar, otros que nació 2 años antes. 4 cronologistas diferentes, mencionados por nombre en el diccionario bíblico de Smith, sitúan el periodo 3 años antes de la era vulgar, otros lo sitúan en 4 años antes, algunos en 5, y algunos lo han situado en 7 años antes de la presente era vulgar. Si tomamos un término medio entre estos y lo combinamos con el testimonio de muchos que han escrito sobre el tema, encontramos, como mencioné antes, que se cumplen precisamente 1800 años entre los dos grandes eventos que ocurrieron, es decir, la crucifixión y la edificación de su reino en estos últimos días. Dios ha considerado conveniente, en el progreso de este reino, restaurar a sus siervos que ostentan el sacerdocio, cada llave y poder pertinente a la restitución de todas las cosas que fueron dichas por boca de todos los santos profetas desde que comenzó el mundo. Una de las primeras cosas que condescendió a restaurar fue la plenitud del Evangelio eterno, justo según la predicción de los antiguos profetas, por la venida de un ángel del cielo. El Señor Smith cumplió esa predicción, o mejor dicho, fue cumplida en él. Él declara, en un lenguaje claro y positivo, que Dios envió un ángel del cielo, y le confió el Evangelio eterno en planchas de oro, o, en otras palabras, que le fue revelado por este ángel donde estaban depositadas las planchas de oro que contenían el Evangelio eterno, como fue predicado a los antiguos habitantes de este continente americano por el ministerio personal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto fue la restauración predicha por Juan en el capítulo 14 del Apocalipsis, donde se declara que un evento tal debería ocurrir. Juan dice que vio en visión a un ángel que descendía del cielo a la tierra para restaurar el Evangelio eterno. Ningún pueblo en la tierra, antes de la llegada del profeta José Smith, había testificado el cumplimiento de la predicción de Juan. Si preguntan a las diversas denominaciones cristianas, ya sean católicas, ortodoxas o disidentes, todas responderán unidas que ningún evento de este tipo caracterizó el surgimiento de sus iglesias. Por lo tanto, tenemos su testimonio, demostrando que Dios nunca cumplió esta parte de su palabra a través de ellos, sino que, por el contrario, la voz y el testimonio unánimes de todos estos cristianos, de un extremo al otro de la tierra, es que la Biblia contiene el Evangelio, y hemos predicado el Evangelio, dicen ellos, tal como lo encontramos registrado en la Biblia, y ningún ángel fue necesario para restaurar la autoridad para predicar el Evangelio, bautizar, confirmar por la imposición de manos, administrar la cena del Señor, o para restaurar o dar autoridad para organizar el reino de Dios en la tierra. A esto respondemos, la historia del Evangelio es una cosa, y la autoridad para predicarlo y administrar sus ordenanzas es otra. Podemos leer su historia en el Nuevo Testamento, y también podemos leer allí cómo los antiguos siervos de Dios organizaron la iglesia en su día. Podemos leer qué ordenanzas administraron entre los hijos de los hombres. Podemos leer lo que fue necesario para la organización de la iglesia cristiana hace 1800 años. Tenemos la historia de todas estas cosas en las Escrituras, pero durante unos 17 siglos, antes de la venida de este ángel, no había autoridad para predicarlo, no había apóstoles, no había profetas, no había reveladores, no había visiones del cielo, no había inspiración del cielo, no se había oído la voz del Señor entre las naciones. Durante el largo intervalo que ha transcurrido desde el asesinato de los antiguos siervos de Dios y la destrucción de la antigua iglesia cristiana. José Smith vino a esta generación testificando del cumplimiento de lo que Dios predijo en el Apocalipsis de San Juan, la restauración del Evangelio. Pero, dice Juan el Revelador, cuando sea restaurado, se predicará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Hay alguna perspectiva de que este Evangelio se predique de manera tan extensa entre los habitantes de la tierra en esta generación? No necesitamos referirnos a las misiones que han emprendido los élderes de esta iglesia. Sus obras hablan por sí mismas. Contemplen esta vasta congregación de personas reunidas aquí, y casi todos los que habitan este territorio. ¿Por qué están aquí? Porque el ángel ha traído el Evangelio eterno, y porque los siervos de Dios han sido comisionados y enviados con el sonido del Evangelio entre las diversas naciones y reinos de la tierra.
y porque han logrado predicarlo entre un gran número de personas y reunirlas de entre las naciones. Sin embargo, aún no se ha llevado a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, pero esperen un poco más, pronto será llevado, pues tan seguro como ya ha sido predicado en casi todas las naciones de la cristiandad, así será llevado a cada otro pueblo, giten, maometano y toda clase, ya sea en Europa, Asia, África, o las partes más remotas de Sudamérica, las regiones heladas del norte, o las numerosas islas de los grandes océanos occidentales y orientales. Cada pueblo debe ser advertido de que el gran día del Señor está cerca, cada pueblo debe saber que el Señor Dios ha hablado en estos últimos tiempos, cada pueblo debe conocer algo acerca de los propósitos del gran Jehová, en cumplir y llevar a cabo la gran obra preparatoria para la segunda venida del Hijo de Dios desde los cielos. Aquí, entonces, está el cumplimiento de una profecía. Pasemos ahora a otra. Juan, quien vio a este ángel restaurar el Evangelio eterno para ser predicado a todas las naciones, declara que otra proclamación estaba estrechamente relacionada con la predicación del Evangelio. ¿Cuál fue? La hora de su juicio ha llegado, la 11ª hora, el último momento en que Dios advertirá a las naciones de la tierra. La hora del juicio de Dios ha llegado, y esa es la razón por la cual el Evangelio debe ser predicado tan extensamente entre todos los pueblos, naciones y lenguas, porque el Señor pretende, mediante esta advertencia, prepararlos, si ellos lo desean, para escapar de la hora de su juicio, que vendrá sobre todas las personas que se nieguen a recibir el mensaje divino del Evangelio eterno. Pasemos ahora a otra profecía. Otro ángel siguió. ¿Cuál fue su proclamación? Otro ángel siguió, y clamó con fuerte voz, diciendo, ha caído Babilonia, esa gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La Babilonia espiritual la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esa gran potencia que ha dominado sobre las naciones de la tierra, ese gran poder eclesiástico que ha gobernado sobre las conciencias de los hijos de los hombres, ella caerá y será destruida de la faz de la tierra. ¿Caerán los justos con ella? No. ¿Por qué no? Porque hay una manera de escapar para ellos. Ahora observemos otra profecía. Juan dice, oí otra voz del cielo, que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Salir de dónde? De la gran Babilonia misteriosa. Salid de esta gran confusión que existe en todas las naciones y multitudes de la cristiandad. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. ¿Se está cumpliendo esto? ¿Ven alguna indicación de que el pueblo de Dios está saliendo de la gran Babilonia misteriosa? Sí, durante más de 42 años, Dios ha mandado a su pueblo, no por algo ideado por una congregación de teólogos, o por la invención humana, sino por una voz del cielo que ha sido publicada e impresa, exigiendo a todos los que reciban el Evangelio eterno que salgan del medio de la gran Babilonia. 100.000 santos de los últimos días, aproximadamente, ahora habitan estas regiones montañosas. Están aquí debido a esta predicción de Juan, porque se ha cumplido, porque la voz del cielo ha proclamado que el pueblo del Señor huya de entre las naciones de la tierra. No necesito decir más sobre esta profecía, está en la Biblia y se está cumpliendo ante los ojos de todas las personas. Permítanme ahora referirme a otra profecía. El profeta Daniel nos ha dicho que en los últimos días, después de que la gran imagen que vio en un sueño Nabucodonosor, el rey de Babilonia, representando los varios reinos del mundo, sea destruida, y esas naciones pasen y se conviertan en polvo, el Señor establecerá un gobierno eterno aquí en la tierra. El Señor Dios vio conveniente revelar a su siervo Daniel la naturaleza de este gobierno. Lo representó como una piedra cortada del monte sin intervención de manos, que caería sobre los pies de la imagen y los quebrantaría en pedazos. Después de la destrucción de los pies, toda la imagen caería, las piernas de hierro, el vientre y los muslos de bronce, el pecho y los brazos de plata, la cabeza de oro,
representando los restos de todas esas antiguas naciones, los babilonios, medos y persas, y los griegos, también los restos de los que una vez constituyeron el gran imperio romano, los que ahora están en Europa y los de origen europeo que han cruzado el gran océano y se han establecido aquí, en este vasto continente del oeste. Todos serían destruidos por la fuerza de este pequeño reino, que sería establecido por el poder de la verdad, y por la autoridad que caracterizaría la naturaleza de la piedra cortada del monte. En los días de estos reyes, dice el profeta, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre. El profeta Daniel pronunció la profecía, José Smith, por la autoridad del Todopoderoso, la cumplió, al menos en lo que respecta a la organización o establecimiento del reino. Permítanme referirme ahora a otras profecías. No quiero extenderme mucho sobre ninguna de ellas. Se nos dice en las profecías de Isaías que antes del tiempo de la segunda venida, cuando la gloria del Señor se revele y toda carne la vea conjuntamente, se levantará unción en la tierra. El profeta da la siguiente exhortación a Sión: súbete sobre un monte alto, tú que traes buenas nuevas a Sión. Aquí tenemos una profecía, que en los últimos días, Dios tendría unción en la tierra antes de que se revelara desde el cielo y manifestara su gloria a todo el pueblo, y el pueblo llamado Sión es exhortado, en el capítulo 40 de Isaías, a subirse a un monte alto. Aquí estamos en esta gran región montañosa, en un territorio llamado el territorio montañoso. Aquí estamos, en la gran columna vertebral, por así decirlo, del hemisferio occidental, situados entre los valles de esta gran cadena de montañas, que se extiende por miles de millas, desde las regiones heladas del norte, casi hasta el extremo sur de América del Sur. Aquí está el pueblo llamado Sión, subido al monte alto, según la predicción del profeta Isaías. Isaías pronunció la profecía, José Smith también profetizó lo mismo, pero murió sin verla cumplida. Su sucesor, Brigham Young, vivió para ser el instrumento favorecido en las manos de Dios, de llevar al pueblo desde aquellos países del sur en los Estados Unidos, esos países situados en las bajas elevaciones de nuestro globo, y traerlos aquí, a esta vasta región montañosa. Así se pronunció la profecía, y así se ha cumplido. Pasemos ahora a otras profecías. En el capítulo 18 de las profecías de Isaías, tenemos una predicción sobre un tiempo cuando el Señor hará una gran destrucción en una cierta porción de la tierra. El profeta comienza el capítulo diciendo, «Ay de la tierra que hace sombra con alas, que está más allá de los ríos de Etiopía». Recuérdense dónde estaba el profeta cuando pronunció esta profecía, en Palestina, al este del mar Mediterráneo. ¿Dónde estaba Etiopía? Al suroeste de Palestina. ¿Dónde se encontraba una tierra situada más allá de los ríos de Etiopía? Toda persona que conozca la geografía de nuestro globo sabe que este continente americano estaba más allá de los ríos de Etiopía desde Palestina, donde fue pronunciada la profecía. Una advertencia fue pronunciada sobre esa tierra, y esa advertencia es esta, porque antes de la siega, cuando el fruto ha madurado, y la flor está en cierne, él cortará los renuevos con podaderas, y quitará y cortará las ramas. Todos serán dejados para las aves de los montes, y para las bestias de la tierra, las aves pasarán el verano sobre ellos, y todas las bestias de la tierra pasarán el invierno sobre ellos. Pero antes de esta destrucción hay una profecía notable. Dice el profeta, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando él enarbole bandera en los montes, lo verán, y cuando toque trompeta, oirán. De esto aprendemos que, antes de esta gran destrucción, se levantará un estandarte en los montes, y esto también más allá de los ríos de Etiopía, desde Palestina. Esta es la razón por la cual Sión, en los últimos días, sube a las montañas, para que un estandarte pueda ser levantado en las montañas. Esta profecía fue pronunciada hace unos 2500 años, y se ha cumplido ante los ojos del pueblo en nuestros días. Pero aún más en relación con este estandarte, encontramos que no fue un estandarte que se levantaría en Palestina, porque en el capítulo 5 de sus profecías, Isaías, hablando de esto, dice, «Alzará pendón a naciones lejanas».
¿Qué significa esto? Significa una tierra lejana de donde vivía el profeta Isaías, la tierra de Palestina. Ahora bien, no hay ninguna otra tierra de magnitud o grandeza que esté lejos de Palestina y que cumpla mejor la descripción de esta profecía que este gran hemisferio occidental. Está ubicado casi en el lado opuesto del globo con respecto a Palestina. Entonces, el Señor levantaría el estandarte en una tierra que estaba lejos de donde vivía el profeta, y ese estandarte, se nos dice, sería colocado en las montañas y también en una tierra que hace sombra con alas. Al observar el mapa de América del Norte y del Sur, muchas veces me ha sugerido a mi mente una semejanza a las alas de un gran pájaro. No hay duda de que el profeta Isaías vio este gran continente occidental en visión y reconoció la semejanza con las alas de un pájaro en el contorno general de las dos ramas del continente. En una tierra así, en las montañas, lejos de Palestina, se levantaría un estandarte. Pero recuerden otra cosa en relación con este estandarte, observen lo extensa que debía ser la proclamación. Todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra verán cuando él levante bandera en los montes. Iba a ser una obra que atraería la atención de todos los pueblos hasta los confines del mundo. Pero, pregunta a alguien, ¿qué llamas un estandarte? Webster da la definición de un estandarte o señal, algo a lo que la gente se reúne, un aviso para que la gente se congregue. En otras palabras, es el gran estandarte del Todopoderoso, el gran estandarte que Él está levantando en forma de su iglesia y reino en las montañas en los últimos días, con todo el orden y la forma de su antiguo sistema de gobierno eclesiástico, con sus apóstoles y profetas inspirados, y con todos los dones, poderes y bendiciones que caracterizaban a la iglesia cristiana en los días antiguos. Ese es el estandarte que debería atraer al pueblo hasta los confines del mundo. Con el establecimiento de este estandarte, Dios no solo ha restaurado el Evangelio, sino también las llaves para reunir al pueblo y edificar a Sión, y también ha restaurado otras llaves y bendiciones que debían caracterizar la gran y última dispensación de la plenitud de los tiempos. ¿Cuáles son? Las mismas que se predijeron en el último capítulo de la profecía de Malaquías. Ese profeta, hablando del gran día del ardor, dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto es algo que aún no se ha cumplido. Pero, atención. Antes de que el Señor queme a todos los soberbios y a los que hacen maldad, nos dijo que enviaría a Elías el profeta. Dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Recuerden, esto será justo antes del día del ardor, antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Elías, el profeta, entonces, debe venir del cielo, ese mismo hombre que fue trasladado en un carro de fuego, y que tenía tal poder mientras estaba en la tierra que podía luchar, por así decirlo, contra todos los enemigos de Israel que venían contra él, podía hacer descender fuego del cielo y consumir a los capitanes con sus cincuentenas cuando venían por compañías para capturarlo. Ese mismo hombre debía ser enviado en los últimos días, antes del gran y terrible día del Señor. ¿Para qué? Para restaurar un principio muy importante, un principio que volvería el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Ha sido enviado ese profeta a la tierra, según la predicción? Sí. ¿Cuándo vino y a quién se apareció? Se apareció a ese joven despreciado, José Smith. Según el testimonio de José Smith, el profeta Elías se presentó ante él en presencia de Oliver Cowdery y les entregó estas llaves. ¿Qué se incluye en este volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos? Incluye un principio para la salvación de los padres que han muerto, así como para los hijos que viven. Han escuchado, santos de los últimos días, durante muchos años, que Dios ha dado llaves por las cuales los vivos en esta iglesia pueden hacer no solo las obras necesarias para su propia salvación, sino también ciertas obras necesarias para la salvación de sus antepasados hasta donde puedan obtener sus genealogías.
¿Qué se puede hacer por nuestros padres que han vivido y muerto durante los últimos 17 siglos sin escuchar el Evangelio en su plenitud y poder? Cientos y miles y millones de ellos eran sinceros y honestos y servían al Señor lo mejor que sabían, pero vivieron en medio de la cristiandad apóstata y nunca escucharon el Evangelio predicado por hombres inspirados, ni tuvieron la oportunidad de recibir sus ordenanzas administradas por hombres con autoridad de Dios. ¿Deben ellos quedar excluidos del reino de Dios, privados de la gloria, las alegrías y las bendiciones de la vida celestial por esto? No, Dios es un ser imparcial, y cuando envió al profeta Elías para conferir las llaves que he mencionado a José Smith, tenía la intención de que este pueblo trabajara por las generaciones de los muertos, así como por las generaciones de los vivos, que estas ordenanzas, que pertenecen a los hombres aquí en la carne, pudieran ser administradas en su nombre por sus parientes que viven en este día y generación. De esta manera, los santos de los últimos días serán bautizados y recibirán las diversas ordenanzas del Evangelio del Hijo de Dios en nombre de sus antepasados, hasta donde puedan rastrear sus genealogías. Y cuando las hayamos rastreado tan atrás como sea posible, el Señor Dios ha prometido que revelará nuestra ascendencia hasta que se conecte con el sacerdocio antiguo, de modo que no falte ningún eslabón en la gran cadena de la redención. Aquí, entonces, está la restauración en cumplimiento de la predicción de Malaquías, y por esta razón se están construyendo templos. El templo, cuya fundación se ha colocado en este bloque, tiene ese propósito entre otros. No está destinado a la asamblea de grandes congregaciones de los santos, sino que está destinado a la administración de ordenanzas sagradas y santas. Habrá una pila bautismal, en su lugar adecuado, construida según el modelo que Dios dará a sus siervos. Se pretende que en estos lugares sagrados y santos, designados, apartados y dedicados por el mandato del Todopoderoso, se revelen las genealogías y que los vivos oficien por los muertos, para que aquellos que no tuvieron la oportunidad, mientras estuvieron en la carne, en generaciones pasadas, de obedecer el Evangelio, puedan tener a sus amigos vivos ahora, oficiando por ellos. Esto no destruye su albedrío, porque aunque hayan muerto en un día de oscuridad y ahora estén mezclados con las multitudes de espíritus en los mundos eternos, su albedrío continúa, y ese albedrío les da el poder de creer en Jesucristo allá, así como nosotros podemos hacerlo aquí en la carne. Esos espíritus al otro lado del velo pueden arrepentirse de la misma manera que nosotros, en la carne, podemos arrepentirnos. La fe en Dios y en su Hijo Jesucristo y el arrepentimiento son actos de la mente, operaciones mentales, pero cuando se trata del bautismo para la remisión de los pecados, ellos no pueden realizarlo. Nosotros actuamos por ellos, ya que esa ordenanza ha sido ordenada para ser realizada en la carne. Ellos pueden recibir los beneficios de lo que se haga en su nombre aquí, y cualquier cosa que el Señor Dios mande a su pueblo aquí en la carne hacer por ellos les será anunciada allá por aquellos que ostentan el sacerdocio eterno del Hijo de Dios. Si, cuando se les predique el Evangelio allá, creen en el Señor Jesucristo, recibirán los beneficios de las ordenanzas realizadas en su nombre aquí y participarán, con sus parientes, de todas las bendiciones de la plenitud del Evangelio del Hijo de Dios. Pero si no lo hacen, serán atados en cadenas de oscuridad hasta el juicio del gran día, cuando serán juzgados según los hombres en la carne. Nosotros estamos aquí en la carne, y el mismo Evangelio que condena al desobediente y al pecador aquí, por la misma ley condenará a aquellos que están al otro lado del velo. Tenemos un relato del bautismo por los muertos, tal como se administraba entre los antiguos santos. Pablo se refiere a ello en su epístola a los Corintios, para probarles que la resurrección era una realidad. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué, pues, se bautizan por los muertos? Fue un argumento contundente que Pablo presentó, y uno que los corintios entendían bien. Era una práctica entre ellos bautizarse por los muertos, y Pablo, sabiendo que entendían este principio, usa un argumento para demostrar que los muertos resucitarán, y que el bautismo, o inmersión en el agua, siendo enterrado y luego resucitado del agua, era un símil de la resurrección de los muertos. La misma doctrina se enseña en una de las epístolas de Pedro. Al hablar de predicar a los muertos,
Pedro dice que Cristo murió en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿De verdad? Jesús mismo fue a los muertos y les predicó, sí. ¿Fue a los antiguos espíritus antediluvianos y les predicó? Sí, les predicó a los espíritus que habían estado encarcelados por más de 2000 años, encerrados y privados de entrar en la plenitud del reino de Dios por su desobediencia. Jesús fue y les predicó. ¿Qué les predicó? No les predicó condenación eterna, porque eso no habría tenido sentido. No fue y les dijo, espíritus antediluvianos, he venido aquí para atormentarlos. No declaró que he abierto las puertas de su prisión para decirles que no hay esperanza para ustedes, que su caso está perdido, que deben ser condenados a la desesperación eterna. Esta no fue su predicación. Fue allí para declararles buenas nuevas. Cuando entró en la prisión de esos antediluvianos, Pedro dice que les predicó el Evangelio, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados según los hombres en la carne, pero vivan en espíritu según Dios. Sí, los habitantes del mundo de los espíritus, mucho más numerosos que los que están en la carne, deben escuchar las buenas nuevas del Evangelio del Hijo de Dios, para que todos puedan ser juzgados por el mismo Evangelio y la misma ley, y si lo aceptan, sean bendecidos, exaltados de su casa de prisión, llevados a la presencia del Padre y del Hijo, y hereden la gloria celestial. Por lo tanto, esta es una de las llaves más grandes que Dios ha revelado en la última dispensación, la salvación de las generaciones de los muertos, así como de las generaciones de los vivos, en la medida en que se arrepientan. ¿Debemos detenernos aquí? Tal vez he hablado lo suficiente. Hay otros principios, igual de importantes en su naturaleza, que deben ser restaurados en los últimos días, pero no tengo tiempo para profundizar en ellos. Me refiero ahora a la restauración de ese principio eterno, el convenio del matrimonio, que una vez estuvo en la tierra en los días de nuestros primeros padres, la unión eterna de esposo y esposa, según la ley de Dios, en el primer patrón de matrimonio que se dio a los hijos de los hombres. Eso también debe ser restaurado, y todo en su tiempo y en su estación debe ser restaurado, para que todas las cosas habladas por la boca de todos los santos profetas desde que comenzó el mundo se cumplan. Pero dejaremos este tema para otro momento. Sin embargo, debe haber una restauración del convenio eterno del matrimonio y también de ese orden de matrimonio que existía entre los antiguos patriarcas antes de que las profecías puedan ser cumplidas, en las cuales 7 mujeres tomarán a un hombre, diciendo, nosotras comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestras propias ropas, solo permítenos llevar tu nombre, para quitar nuestro oprobio. Eso debe ser restaurado, o las profecías de Isaías nunca podrán ser cumplidas. Se podrían mencionar muchas otras cosas que deben ser restauradas en la dispensación de la plenitud de los tiempos. Es una dispensación para restaurar todas las cosas, es la dispensación del espíritu y poder de Elías, o Elías, para sellar todas las cosas, hasta el fin de todas las cosas, preparatorio a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los impíos, así como los justos, sentirán el poder de estas llaves. Los impíos, así como los justos, deben ser sellados para el fin para el cual han vivido. Los impíos, que han desobedecido la ley de Dios, deben ser sellados a la oscuridad, hasta que hayan sido castigados y azotados con muchos azotes, hasta la última resurrección, hasta que la última trompeta suene. Pero los justos, en la carne y detrás del velo, resucitarán en la primera resurrección, pero antes de ese gran evento cooperarán en sus labores para la consumación de los propósitos del Todopoderoso en lo necesario, para preparar el camino para la segunda venida del Señor Jesucristo, para reinar aquí, personalmente, en la tierra durante 1000 años. Amén. Resumen. El texto es un discurso teológico que aborda la restauración del Evangelio eterno según las profecías bíblicas, específicamente desde la perspectiva de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días.
Se centra en la figura de José Smith como el instrumento elegido por Dios para cumplir las profecías de Juan en el Apocalipsis y de otros profetas como Isaías y Malaquías. El discurso inicia con una discusión sobre la cronología de los eventos bíblicos, específicamente la fecha de nacimiento de Jesús y la crucifixión, para determinar la era cristiana. Se menciona que existen discrepancias entre cronologistas, pero se establece una era de aproximadamente 1800 años entre la crucifixión y la restauración del reino en los últimos días. Este marco temporal sirve para situar la restauración del Evangelio dentro de una profecía cumplida. Se argumenta que Dios, en su plan para restaurar su reino, ha restaurado el Evangelio eterno a través de José Smith. Este acto se presenta como el cumplimiento de la profecía de Juan en el Apocalipsis, donde se menciona la llegada de un ángel para restaurar el Evangelio a todas las naciones. El discurso subraya que otras denominaciones cristianas no han cumplido esta profecía, destacando la singularidad de la Iglesia de Jesucristo en este aspecto. El texto enfatiza la misión global de predicar el Evangelio a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, como parte de la preparación para la segunda venida de Jesucristo. Se menciona la vasta congregación reunida en una región montañosa, interpretada como cumplimiento de las profecías de Isaías sobre la formación de un Sión en la tierra. Se analizan varias profecías de Isaías y Daniel, relacionándolas con eventos contemporáneos y la expansión de la Iglesia de Jesucristo en América. Por ejemplo, Isaías 18 se interpreta la tierra más allá de los ríos de Etiopía como América, donde se levantaría un estandarte en las montañas, simbolizando la expansión del Evangelio. Daniel 2. La profecía de la piedra que destruye la imagen de Nabucodonosor se vincula con el establecimiento de un reino eterno por Dios, interpretado como la organización de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El discurso aborda la restauración de las llaves del sacerdocio y la autoridad para administrar ordenanzas sagradas, como el bautismo por los muertos. Se destaca la importancia de estas prácticas para la salvación tanto de los vivos como de los muertos, siguiendo las enseñanzas de Pablo y Pedro en el Nuevo Testamento. Se menciona la profecía de Malaquías sobre la venida de Elías antes del gran y terrible día del Señor. José Smith y sus sucesores son presentados como los instrumentos a través de los cuales se cumple esta profecía, permitiendo la realización de ordenanzas por los muertos y la restauración del matrimonio eterno. El texto diferencia entre los justos y los impíos, explicando que los primeros serán resucitados y participarán en la consumación de los propósitos divinos, mientras que los impíos serán sellados en oscuridad hasta el juicio final. Esta dicotomía refuerza la idea de la justicia divina y la importancia de seguir las enseñanzas restauradas. El discurso hace un uso extensivo de las profecías bíblicas para legitimar la restauración de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Esta interpretación es coherente con la doctrina de la restauración que sostiene que la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la restauración de la verdadera Iglesia de Jesucristo. La identificación de América como la tierra profetizada por Isaías y Daniel es una característica distintiva de la teología de la Iglesia de Jesucristo, subrayando la centralidad de este continente en el plan divino. La restauración de las llaves del sacerdocio es presentada como fundamental para la administración correcta del Evangelio, diferenciando a la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, de otras denominaciones cristianas que, según el discurso, carecen de esta autoridad restaurada. La explicación y justificación del bautismo por los muertos subraya la creencia en la continuidad de las oportunidades de salvación más allá de la vida terrenal, una práctica única de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Al vincular eventos históricos y contemporáneos con profecías bíblicas, el discurso busca establecer una narrativa de cumplimiento profético que legitime la autoridad y las prácticas actuales de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El texto presenta un argumento cohesivo que integra la cronología bíblica, la interpretación profética y la restauración de la autoridad divina a través de José Smith y sus sucesores.
Al hacerlo, busca establecer la legitimidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como la verdadera restauración del Evangelio eterno, cumpliendo así las profecías bíblicas de Juan, Isaías, Daniel y Malaquías. Este discurso refuerza la identidad única de la Iglesia de Jesucristo dentro del panorama cristiano, destacando su papel central en la preparación para la segunda venida de Jesucristo y en la administración de ordenanzas esenciales para la salvación de todas las generaciones. Además, subraya la importancia de la autoridad restaurada y la misión global de predicación, aspectos fundamentales que distinguen a la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y su visión escatológica. En resumen, el texto no solo reafirma las creencias y doctrinas fundamentales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sino que también busca inspirar a sus miembros a participar activamente en la misión de predicar el Evangelio y preparar el camino para los eventos profetizados en los últimos días.